Estamos en esta mañana con Rafael Rivera Castillo, amigo de este programa y de este canal, que le tenemos mucha confianza, cariño y respeto. Y en esta mañana queremos felicitarlo por su designación como Managing Partner, que va a tener un tenure de algunos años ahí en la posición dentro de BDO, que es una de las firmas de contadores más grandes del mundo. En nuestro país, claramente, una de las 4 más grandes. Y ya son ustedes más de 200 empleados, Rafa. Sí, estamos ya cruzando la barrera de los 200 empleados. Primero que todo, pues muy buenos días, Carlos. Nuevamente gracias por la invitación y la oportunidad que me das de conversar de temas de actualidad para la profesión de la auditoría, la contabilidad y los impuestos. Gracias por la invitación, como te digo, y a tus órdenes para tocar los temas que tengas a bien, ¿no? Rafa, eres el primer fiscalista que ocupa esa posición de Managing Partner en Panamá de una firma de contadores siendo fiscalista. No creo que sea el primero. Me parece que ya hay otra firma donde se ha designado a un abogado fiscalista como Managing Partner, pero sin duda, pues para BDO es la primera vez que alguien con una formación de abogado como la mía y con una especialidad en temas de impuestos va a ejercer el rol de Managing Partner para Panamá. Cuando nosotros empezamos la carrera, Rafa, los impuestos eran una ayuda a auditoría, es decir, casi que una muleta para que auditoría pudiera andar. Ya esto es un signo de que los impuestos son un área de negocio en sí misma, un área que no subsidia el negocio de auditoría, el negocio de impuestos, sino que ya hemos llegado a una maduración como fiscalistas y tenemos un área de negocio en sí misma totalmente sustentable al punto de poder liderar las demás áreas de negocio. Eso debemos felicitarte ahí en ese nuevo rol y preguntarte, ¿qué retos has encontrado en esta designación? Bueno, Carlos, la verdad, estamos viviendo tiempos distintos, un momento, digamos, retador y disruptivo para efecto de la práctica profesional en las firmas de auditoría y consultoría. El COVID nos ha traído nuevos retos en todo sentido. Frente a los clientes, creo que hay que tener una visión más abierta de las necesidades que tienen, no concentrarnos solamente en aspectos tradicionales como el servicio de auditoría, sino entender todos los temas de consultoría en materia de operaciones, tecnología, asesoría legal y tributaria que tienen las empresas y tratar de enfocarnos precisamente en lo que ellos necesitan para poder atenderlos en estas circunstancias, ¿no? Eso incluye también el tema de los honorarios. Como sabes, el COVID le ha pegado muy fuerte a la economía panameña. Tuvimos un lockdown demasiado largo, 8 meses casi. Eso ha generado solicitudes de distintos clientes, incluyendo en materia de términos y condiciones contractuales. Y eso también hay que evaluarlo en el contexto de la estrategia total de la firma y entender qué clientes son claves, con cuáles quieres desarrollar una relación estratégica a largo plazo y tener pues la convicción de que atendiendo estas necesidades y estas solicitudes vas a ayudar a fortalecer precisamente esas relaciones a largo plazo, ¿no? Rafa, en tu rol como Managing Partner de la firma y en esta estrategia comercial que me has mencionado, una de las cosas que tenemos nosotros los contadores y las firmas de contadores que hacer es atraer clientes y de alguna forma mercadearte. Sin embargo, la publicidad está prohibida por el Código de Ética panameño. Tú pusiste una demanda junto con Rubén Bustamante contra ese texto del Código de Ética que prohibía la publicidad por parte de nosotros los contadores. ¿Cómo terminó esa demanda? Gracias, Carlos. Ese caso es muy interesante y creo que es al lugar conversar del mismo. Se trata de una restricción que se incluyó en un decreto ejecutivo dictado por el ministro de Comercio
en conjunto con el presidente de la República en el año 1984. Básicamente, lo que se dictó fue una prohibición absoluta de publicidad para todas las firmas de profesionales de contabilidad y auditoría. Nosotros presentamos una demanda en el año 2018, puede ser, y solicitamos la suspensión provisional de ese decreto, de ese artículo en particular, porque consideramos que incluye una restricción que no estaba amparada en ninguna norma de rango legal. La Sala Tercera decidió suspender los efectos de esa norma precisamente porque le convencieron nuestros argumentos de que carecía de una norma de respaldo a nivel legal. Curiosamente, no sé, un año y tanto después, la misma Sala Tercera dicta una decisión concluyendo que esa restricción y el decreto en sí no violaba ninguna norma legal de la propia ley que regula la contabilidad, bajo una teoría de que este decreto no era un decreto reglamentario, sino un decreto de carácter autónomo, como lo denomina la doctrina constitucional, cosa que tiene varias críticas que hacerle. Primero, el órgano ejecutivo, representado a través del ministro y el presidente, generalmente lo que dictan son decretos reglamentarios, ¿no? Desarrollan las leyes que dicta la Asamblea de acuerdo a las funciones constitucionales del desarrollo reglamentario de las normas. Decir que un decreto tiene carácter autónomo requeriría identificar un mandato constitucional que faculta a la entidad que dicta el decreto a dictar reglamentos con valor de ley material, como los decretos de gabinete que regulan materia arancelaria y aduanera o que reglamentan la materia de contrataciones de empréstitos públicos, como lo mandata la propia Constitución. Entonces, establecer que el Ministerio de Comercio está dictando un decreto autónomo en base a unas facultades constitucionales que están reconocidas en entidades autónomas como el Tribunal Electoral, la Caja del Seguro Social o el propio Canal de Panamá, y reconocerle ese tipo de valor de ley material a decretos dictados por el órgano ejecutivo por parte del presidente y el ministro del ramo, a mí me parece que desenfocó toda la teoría constitucional de los decretos con fuerza de ley o con fuerza de ley material. Pero esa fue la decisión final, que como se trataba de un decreto autónomo, en realidad no podían encontrar que había una violación de la norma superior, que era la ley que regula la profesión. Nosotros, por considerar que esta teoría es demasiado novedosa y no encontramos respaldo en doctrina constitucional de la Corte, estamos ensayando una demanda de inconstitucionalidad a nivel del Pleno para efectivamente verificar que ese decreto reglamentario sea un decreto de carácter autónomo, ¿no? Es lo que corresponde. Yo te pregunto algo. Si esta doctrina de la Corte es cierta o sigue siendo la doctrina utilizada por Sala Tercera, ningún reglamento de la Junta Técnica de Contabilidad podría entonces ser sujeto a demanda de ilegalidad. Esa sería la conclusión. Si uno toma como válida esta teoría que viene en este fallo, probablemente te dirían que la mayoría de los decretos o reglamentos que dicte la Junta Técnica tendrían ese carácter autónomo. Opinión que no comparto, pero podríamos llegar a ese extremo que tú mencionas. Porque reduciendo esto al absurdo, Rafa, la Junta Técnica de Contabilidad mañana puede decir 2 más 2 es 9. Tú le llevas entonces a la Corte, a la misma Junta Técnica de Contabilidad, una calculadora que dice 2 más 2 es 4, pero lo que ellos dieron es 9. Por lo tanto, por lo menos en la Corte, en Sala Tercera, según este fallo, no se pudiera revisar en demanda de ilegalidad que 2 más 2 es 9. Esa es la conclusión. Bueno, a menos que te encontraras una norma en la propia ley que regula la profesión que fuera totalmente contraria a lo que dice ese reglamento. Pero como esta ley establece solo principios generales y faculta a la Junta Técnica a dictar reglamentos para desarrollar esos principios generales, no va a ser tan fácil encontrar normas
que directamente contradigan los reglamentos, ¿no? Rafa, porque lo que tú estabas demandando es poner un anuncio. Yo recuerdo haber venido a Panamá y haber visto en Tocumen un letrero que decía BDO, punto. Decía BDO Tax, impuestos o no sé qué cosa. Y yo recuerdo entonces haber visto que eso era un anuncio, punto, una publicidad, ya, se acabó. Publicidad que en lo que yo entiendo BDO hace en toda la parte del mundo, sin que eso viole la ética de otros contadores en otras jurisdicciones. Te pregunto, ¿qué es la experiencia en otros países en cuanto a la publicidad? ¿Eso viola la ética de otros países o eso en otros países no se considera violatorio a nada? En la mayoría de los países se permite hacer publicidad por parte de las firmas de auditoría, contabilidad y consultoría. Lo que se prohíbe son campañas con mensajes falsos o lo que se llama publicidad engañosa. Por ejemplo, al contratarme te garantizo X o Y resultados, ¿no? Eso es lo que se corresponde a publicidades falsas o que levantan expectativas que no tienen un asidero en la realidad para potenciales clientes. Engañarlos a través de publicidad. Eso sí supone una violación de la ética por parte de firmas de profesionales. Pero poder publicitar lo que haces, los servicios que prestas, las capacidades que tienes, no me parece que raya en una violación absoluta del principio de poder publicitar qué haces y incluso que existes, ¿no? Rafa, además de la demanda de ilegalidad, existe otro remedio que tú has mencionado, que es la demanda de inconstitucionalidad o acción de inconstitucionalidad. Es decir, poder decir, esto que dictó la Junta Técnica de Contabilidad no es que es ilegal, sino que es inconstitucional. Sin embargo, la Corte recientemente dicta un fallo diciendo que la Junta Técnica de Contabilidad, cuando dicta un reglamento o una resolución, no es la Asamblea la que está legislando, es la Junta Técnica la que está reglamentando. Entonces esto no es una ley, por lo tanto no viola la potestad legislativa de dictar la ley. Está bien, más o menos entendemos que la norma está diciendo, o que el fallo está diciendo, la ley formal la dicta la Asamblea, la ley no formal, que nos obliga a ti y a mí, la dicta la Junta Técnica de Contabilidad. Si esto es así, ¿qué espacio puede existir para demandar de inconstitucionalidad un reglamento de la Junta Técnica de Contabilidad si lo que dice la Corte es que la Junta Técnica puede dictar reglamentos sin que esto viole los principios de que la Asamblea dicta la ley en este país? Sí. A mí me parece, y yo me revisé esa decisión recientemente, creo que salió publicada en Gaceta hace pocos días. En realidad, lo que yo entiendo es que el Pleno concluyó que la Asamblea Nacional de Diputados sí puede dictar normas legales que le confieran facultades a un regulador, en este caso la Junta Técnica, para desarrollar en detalle ciertas materias relacionadas con la profesión. En este caso en particular, lo que se atacaba era la adopción en Panamá de las normas internacionales de información financiera y de las normas internacionales de auditoría, NIA. En adición, se atacaba la posibilidad de que la Junta Técnica dictara normas reglamentarias relacionadas con la adopción de esta normativa. Lo que la Corte dijo es que no encontraban una prohibición en la Constitución de hacer esa, digamos, delegación de facultades reglamentarias a la Junta Técnica de Contabilidad de forma genérica, ¿no? Pienso que en el evento de que se dicten decretos o reglamentos que regulen específicamente ciertos aspectos del ejercicio de la profesión, del control de la ética, o por ejemplo, el ejemplo que estamos conversando de las campañas publicitarias, uno tendría que evaluar si existen argumentos para concluir que el reglamento en particular que uno está atacando viola alguna otra garantía constitucional que está prevista en la propia Constitución.
porque ya la Corte pues ha tenido este pronunciamiento, y creo que hay otros previos también, de que la facultad de delegar funciones reglamentarias o de desarrollo de normativa legislativa a la Junta Técnica no es per se violatoria de la Constitución. Habría que ver si los reglamentos particulares que se dicten terminan violando ciertas garantías constitucionales u otros derechos, ¿no? Como el ejercicio de la profesión. Rafa, si mañana la Junta Técnica de Contabilidad, te voy a poner este ejemplo para ver cómo tú lo atacarías legalmente. Si mañana la Junta Técnica de Contabilidad dicta un reglamento que dice cualquier cosa que empiece con B no puede ejercer la contabilidad. Tu firma empieza con B porque se llama BDO. ¿Cómo tú atacarías ese reglamento si ya sabes que no puedes atacarlo por ilegal? Porque lamentablemente la Corte parece decir, Sala Tercera, que no puede ser demandado ilegal un reglamento que no tiene base en ley, sino que es autónomo. Es decir, no reglamenta una ley, sino que es un reglamento autónomo que él mismo se dicta sin tener una ley previa. Si no puedes hacer eso, ¿qué espacio en la Constitución tú verías para poder atacar ese reglamento de la Junta Técnica de Contabilidad que te diga, lo que empieza con B no puede ser objeto de firma de contabilidad? Bueno, para empezar, Carlos, lo primero es que a mi criterio, esa decisión de la Sala Tercera no es como una jurisprudencia ya consolidada. Yo volvería a ensayar una demanda de nulidad si esta exigencia, que es claramente arbitraria y caprichosa, digamos, como el uso de la B que mencionas, no encuentra ninguna autorización en la propia ley que regula la profesión. Porque en principio el ejercicio de la profesión debe estar sujeto a criterios técnicos de calificaciones o de años de aprendizaje, de ejercicio de la profesión, y no a limitaciones caprichosas. O sea que yo ensayaría de todas formas las acciones de nulidad que correspondan por no responder a autorizaciones legislativas establecidas. Pero adicionalmente, perfectamente cabe la acción autónoma de inconstitucionalidad, porque se estarían violando principios constitucionales como el del libre ejercicio de la profesión, la libre empresa, la libertad económica, etcétera, que no están, digamos, previstos en la Constitución para ser restringidos por ningún organismo meramente reglamentario, sino por el legislador. Rafa, en este momento el proyecto de ley del CPA 459 reza de la siguiente forma: se adoptan como propias las NIF y las NIAS hasta tanto la Junta Técnica de Contabilidad no disponga otra cosa. Es decir, pareciera que lo que tú y yo vivimos en el 2005 con la ley 6, que adoptó como propias las NIF y las NIAS, ya no va a ser la realidad si la Junta Técnica quiere cambiarlo más adelante. Si mañana amanecemos con un reglamento de la Junta Técnica de Contabilidad que te dice, ya no valen las NIF, ahora recuperemos la fotocopia vía de no COFIN, eso va a ser la norma local panameña, ¿existiría algún remedio legal para eso o tú no ves remedio ni constitucionalidad ni de ilegalidad contra esa decisión? Como está redactado el texto, pienso que sería bastante complejo lograr un remedio por vía judicial, porque tendríamos una norma legal que está efectivamente haciendo esa delegación de funciones a la Junta Técnica, ¿no? Entonces sería bastante, creo yo, un reto bastante complejo poder lograr que el Pleno concluya que esa delegación de esa potestad viola la Constitución. Habría que hacer un análisis más profundo, pero el grado de dificultad de eso yo lo vería bastante alto, ¿no? Tampoco me haría mucho sentido desde el punto de vista, digamos, de la técnica de la regulación de la profesión, pasar de estas normas profesionales que se están adoptando a nivel global para el ejercicio de la profesión y el aseguramiento de la calidad y de ciertos parámetros mínimos para la elaboración de trabajos de auditoría, y reemplazarlos por ideas criollas. No vería cuál sería la ventaja de eso, ¿no?
Sí, para mí sería un retroceso grande, pero es lo que está escrito ahí. O sea, a menos que haya sido una casualidad, que alguien no leyó, que el otro no, que por error se puso ese typo, pero el typo parece muy grande, porque dice, se adoptan las NIF hasta que la Junta Técnica disponga otra cosa. Se adoptan las NIAS hasta que la Junta Técnica disponga otra cosa. Y digo, pues un typo, pero un typo bastante largo. Pareciera ser una cuestión puesta a profeso, no se sabe para qué. No estoy diciendo que las cosas que quieren cambiar las NIF, estoy diciendo que podrían cambiar las NIF. Como tú sabes, amanecimos con un cambio también caprichoso. Yo nunca pensé que de CPA íbamos a CCP, pero bueno, aparentemente para alguien es importante que esa A no exista, pues que se va a hacer. Cada cabeza es un mundo. Yo no sé para qué pone estas cosas, pero tampoco sé para qué quitan una A. Pero ese es el reto de estos países nuestros, ¿no? Sí. Rafa, te pregunto algo que quizás también es inexplicable, pero es muy propio de nuestro país y que afecta a tu firma de manera probablemente hay un par de firmas más que podrían estar afectadas, pero sobre todo la tuya en particular. ¿Por qué razón? Porque tu firma si nosotros vamos a la City of London, que es un mercado, de más está decir que es un mercado financiero de los más importantes del mundo, si no el más importante junto con Nueva York, ya BDO audita hoy más empresas listadas en la Bolsa de Londres que las otras 4 grandes. Es decir, hoy BDO es más grande que KPMG, más grande que Price, más grande que Deloitte, más grande que Ernst & Young en cuanto al número de empresas públicas auditadas en la bolsa de Londres, que no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando de una firma realmente mundial. Sin embargo, en nuestro país a alguien se le ocurrió, y por ahí ha puesto eso un copy-paste en muchas licitaciones, que en la licitación de ETESA, la licitación de Tocumen S.A., BDO no pueda participar, nada más pueden participar las 4 grandes. Te pregunto, en esa licitación de Tocumen, ¿por qué razón BDO no pudo participar? Bueno, nosotros participamos del acto público. Ciertamente el pliego de esa licitación de Tocumen para el servicio de auditoría incluyó en el pliego de cargos unos requerimientos que ya habían sido objeto de debate y de pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en el año 2019. Por un lado, se exigió que los participantes pudieran demostrar que estaban auditando a clientes con facturaciones de más de 300 millones de dólares anuales y activos de más de 1.000 millones de dólares anuales para poder, digamos, acumular todos los puntos de ese rubro en la evaluación de esa licitación. Esto nos llamó mucho la atención porque ya en el año 2019, en una licitación del Metro de Panamá, el Metro había incluido exactamente esos mismos requerimientos, con la adición de que habían establecido en su momento de que para poder asignarte esa licitación tendrías que estar como firma miembro de una de las 4 redes internacionales de firmas de auditoría y asesoría más grandes a nivel mundial. Nosotros presentamos unas acciones de reclamo contra esos pliegos de cargos. El Tribunal de Contrataciones Públicas lo revisó y concluyó que efectivamente ese tipo de medidas era discriminatoria, limitaba la competencia y estaba en contra del principio, digamos, de libre participación de oferentes en beneficio del Estado, ¿no? De una entidad controlada por el Estado. Así que nosotros ensayamos los recursos legales que tenemos a mano en esta licitación de Tocumen, bajo básicamente las mismas premisas, los mismos fundamentos, y en la actualidad estamos esperando que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas concluya si mantiene la posición que tuvo ya en esa licitación del 2019 del Metro de Panamá. Lo más preocupante es que recientemente ETESA también abrió una licitación para el servicio de auditoría y vemos que volvieron a replicar esas condiciones restrictivas
Lo positivo es que en este momento, justo cuando se empezó a dar la revisión del pliego, manifestamos nuestra inconformidad y preguntamos a qué se debía volver a incluir estas restricciones, con lo cual la entidad licitante modificó el pliego en el sentido de permitir que pudiera ser seleccionada cualquiera de las firmas que corresponda a una de las 10 redes internacionales de contabilidad más grandes y reputadas del mundo, de acuerdo a ciertos catálogos, pero mantuvieron el tamaño que te exigen mínimo de los clientes que has atendido, con un total, me parece, de 100 millones en ingresos brutos o facturación, y mantuvieron sí los $1.000 millones en activos anuales, cosa que en el caso que te menciono del Metro de Panamá, también se ordenó corregir y modificar, porque se traducía también como una especie de restricción a la participación de los oferentes, ¿no? Entonces vemos que se han replicado esas condiciones en varios actos públicos, y me parece que ese no debería ser el sentido de las contrataciones públicas, sino todo por el contrario, debería apuntarse a buscar el mejor precio para las entidades estatales, la mejor calidad de servicio de acuerdo a las acreditaciones o calificaciones que requieras del equipo de trabajo, de los equipos de especialistas que se integren al equipo de trabajo, pero no hacer, digamos, presunciones de que de acuerdo al tamaño del cliente que atendiste, eso es directamente proporcional a la calidad del servicio que voy a recibir, porque en realidad eso no está amarrado siempre, ¿no? Sí, Rafa, yo también creo que un país como el nuestro, que tiene un PIB de 65.000 millones, cuando tú me dices que tu cliente tiene que tener activos de 1.000 millones, la verdad que esto es un reto bastante grande para cualquier firma, toda vez que nosotros somos un PIB de 65.000 millones. Si me hablas de 1.000 millones, la cantidad de firmas que puedan tener este tipo de clientes, obviamente va a ser bien reducida, producto de que la economía nuestra no es una economía como la de Colombia, México, Estados Unidos, es una economía bien modesta en cuanto a PIB, y por lo tanto también los clientes van a ser igual de modestos. Yo entonces, regresando al tema del proyecto 459 que deroga la ley del contador, te pregunto, la norma, como yo la leo, no tiene nada que limite a las entidades seguir haciendo este sesgo pro 4 grandes. Es decir, el texto del proyecto no menciona nada para poder prevenir que tengamos esta discriminación hacia firmas más pequeñas o firmas medianas versus firmas grandes. ¿Cómo tú sugerirías cambiar la normativa para que una entidad más adelante no pudiera discriminar en contra de firmas más pequeñas? Bueno, yo veo dos caminos. Un camino sería que la propia ley establezca unas condiciones marcos que deban ser seguidas por las entidades públicas que abren licitaciones para el servicio de auditoría, de manera tal que no se puedan incluir caprichosamente condiciones que ya el propio tribunal ha dicho que son discriminatorias, por un lado. Y por otro lado, es que se le podría establecer algún tipo de facultad a la misma Junta Técnica con respecto a las calificaciones y acreditaciones mínimas que pueden ser presentadas a las entidades que realizan las licitaciones. Es decir, que no quede al libre albedrío de cada entidad, sino que se cuente con un formato uniforme establecido por el regulador de la profesión, que es la Junta Técnica. Rafa, en esa misma licitación de Tocumen existió la objeción a una de las firmas porque mucho del personal que se iba a asignar al compromiso no era panameño. Es decir, puede ser que tienes mucha experiencia auditando en Guadalajara, en Quito, en Lima, pero no eres panameño y probablemente ni siquiera vives en Panamá. ¿Hay algo que impida en la norma panameña que el equipo de auditoría que licite y se gane una licitación de auditoría por una empresa pública no sea local, incluso que no viva en Panamá, o eso es permitido según las normas de contratación pública? Bueno, realmente esas son condiciones técnicas tan particulares que generalmente quedan sujetas a las condiciones especiales de los pliegos de cargos.
Entonces es a través de los pliegos de cargos en los que las entidades públicas empiezan a incluir condiciones específicas sobre las calificaciones, idoneidades o capacitaciones de los equipos de trabajo, y en esa exigencia de acreditaciones o idoneidades, efectivamente, generalmente se exige que los equipos estén conformados por profesionales idóneos bajo la ley panameña, ¿no? Ahí en esas calificaciones pierdes puntos cuando no tienes el personal idóneo para prestar X o Y servicio. O sea que tú sí piensas que no debemos preocuparnos por otras firmas extranjeras que vengan a auditar contrataciones públicas panameñas. ¿Tú piensas que las normas actuales tienen los elementos suficientes para prohibir que una firma de otro país, vía licitación, mañana audite Tocumen, la ACP, Banco Nacional y otras cosas parecidas? ¿O tú piensas que hay algo para reformar en la ley todavía? Yo pienso que siempre hay oportunidades de mejora, de tener reglas más claras y tener un terreno de juego uniforme, un level playing field para todos. Y siempre hay oportunidades de mejora. La presentación de un proyecto de ley como el que ahora mismo se presentó ante la Asamblea para, digamos, reformar la ley que regula la profesión de la contabilidad y la auditoría, sería una oportunidad de oro precisamente para abordar estos temas, pero lastimosamente no veo que eso esté contemplado en ninguna norma del proyecto. Sí, lamentablemente no lo veo reflejado en el texto. Y ojo, no es por ser contra un extranjero o xenofóbico o algo, sino que el que me audite al Banco Nacional, yo sí necesito que tenga algún tipo de arraigo en Panamá, porque si es un contador que traemos mañana de Zambia o de Irlanda o de Rusia, si ese señor hace un trabajo defectuoso, el problema es que no vive en Panamá, así que no le puedo demandar y secuestrarle su casa, ni puedo quitarle el diploma de resolución de CPA panameño porque es que nunca lo tuvo, ni puedo mañana sancionarlo con pena de prisión si el hombre ni siquiera vive en Panamá. Entonces este tipo de cosas no es por ser xenofóbico, sino porque necesitamos algún tipo de arraigo con el que firme los estados financieros para que por lo menos pueda ser responsable civilmente con sus activos, con sus bienes, con su reputación, incluso con su libertad personal si hay un caso de fraude por su mala práctica. Entonces es el tema que no es de ser xenofóbico, sino de garantizar que haya algún tipo de arraigo del que firme estas contrataciones. ¿Cómo tú piensas que este proyecto debe sugerir una alternativa para prohibir en el futuro que una firma sin ninguna conexión con Panamá audite clientes panameños? Bueno, ya tenemos algunas reglas. Por ejemplo, cuando se va a levantar un pliego de cargos para una licitación de servicios de auditoría, se requiere que el oferente tenga una idoneidad para el ejercicio de la profesión emitida por la Junta Técnica de Contabilidad. Ese requerimiento está, digamos, enfocado en la firma participante como persona jurídica. Lo que te comentaba es que con respecto a la composición del equipo de trabajo, que es en donde puedes identificar si tienes profesionales idóneos de acuerdo a la ley panameña o no, eso es lo que está ahora mismo, digamos, regulado directamente en los pliegos, ¿no? Entonces, tal vez la mejor opción sería crear un marco regulatorio a nivel de la ley o del reglamento que dicte la Junta Técnica, que establezca esas reglas de juego iguales para todos, que le apliquen a todos los participantes y que no correspondan a cada entidad licitante. Es lo que creo que debería suceder, ¿no? Rafa, otra de las cosas que nosotros vemos en el proyecto de ley, y tú como abogado lo entiendes bastante bien, es la facultad de que la Junta Técnica de Contabilidad es juez y parte. Es decir, él es el juez como Junta Técnica, pero además de tu competencia, porque ese es miembro de otra firma que probablemente es competencia tuya en BDO, competencia mía acá en Morrison, y por lo tanto tendríamos a un juez y parte. Sin embargo, además de eso, ese juez y parte dicta la ley. Es decir, él mismo dictó la ley ayer. Él mismo te va a juzgar y como él es competencia, él es juez y parte en este juicio que acaba de dictar. O sea que la Junta Técnica es más que juez y parte. Y ese problema ya lo han visto los abogados, lo han visto otros gremios. Los abogados, ¿qué fue lo que hicieron? Han hecho una separación entre
la Junta Técnica, por decirlo de alguna forma, normativa que dicta la ley, y la Junta Técnica, por decirlo de alguna forma, que no se llama ya de esa forma, que enjuicia al agremiado. Es decir, el comité de ética de los abogados no tiene nada que ver con dictar la ley. Son colegas que solamente ven los temas de ética. ¿Tú ves espacio en esta norma para poder decir, cortemos ese impas y partamos la Junta Técnica de Contabilidad en dos? Es decir, una que dicte la ley y otra que se encargue de los temas éticos y enjuiciar al colega pues, que se ha acusado de falta a la ética. ¿Tú ves ese espacio como abogado para poder cortar ese impas de juez, parte y además dictando la ley la misma gente? Sí, a mí me parece que en todo proceso legal que tenga como resultado una decisión que afecte a terceros, a particulares o regulados o administrados, como les querramos llamar, el principio siempre debe ser que quien es el legislador o el regulador no termine siendo la única instancia de revisión de esa decisión o acto administrativo, ¿no? Para eso existen múltiples opciones. Está una opción, como la de la creación de un tribunal de ética para la profesión, que decida, como tú bien mencionabas, los casos de violaciones a la ética por parte de firmas o de profesionales, y que debería ser un cuerpo distinto al regulador, digamos en este caso la Junta Técnica de Contabilidad. A mí me parece que es altamente recomendable aprovechar este espacio de discusión del proyecto precisamente como para dividir esos dos roles de regulador y de juzgador, digamos, de faltas a la profesión, y no dejarlo, digamos, en el mismo grupo de individuos. A mí me parece que eso es sano, garantiza el derecho a la defensa, garantiza como que una imparcialidad al revisar los casos, y como tú bien dices, hay otros gremios que ya han adoptado ese sistema, ¿no? Así que no vería por qué eso sería negativo en este caso. Rafa, en el caso del gremio del derecho, la Comisión de Ética, según entiendo yo, del Colegio de Abogados, hace una investigación, instruye, especie un sumario y remite eso a Sala Cuarta de Negocios Generales para poder allá hacer una especie de juicio o tomar una decisión. ¿Qué cosa pudiera hacer ese ente decisorio una vez que un comité de ética en la Junta Técnica de Contabilidad o en el Ministerio de Comercio, donde sea, instruye un sumario? ¿Qué cosa tú pudieras ver en ausencia de que obviamente nosotros no tenemos una sala cuarta en la Corte, ni una sala quinta ni sexta que vea temas contables? ¿Qué cosa uno pudiera inventar para poder decir que alguien me instruye un sumario, lo entiendo, en el Colegio de Abogados un comité de ética y después eso pasa a sala cuarta? ¿Cómo tú verías algo para el gremio contable que pueda tener esa particularidad de ser alguien más que me revise lo que otro me instruyó como sumario? Hay varias opciones, Carlos. Me parece que una opción podría ser crear dentro de ese tribunal de ética una posición de fiscal de ética, que el fiscal con su propio equipo de trabajo haga la investigación o el sumario, como le llamaste, y que luego él someta el resultado de su investigación a ese tribunal de ética. Mi recomendación sería que las decisiones de ese tribunal de ética fueran revisables o a nivel de la sala tercera directamente o a nivel de la sala cuarta, pero tener una revisión imparcial de esas decisiones que al final son administrativas, digamos, ¿no? Pero no me parece que debe quedar todo dentro de un mismo ente, que es, creo, la preocupación que plantea. Rafa, no me parece recomendable. Rafa, una última pregunta. Tú, como managing partner de esta firma, que ha tenido que pelear en nombre de la firma varias cosas del código de ética y varias cosas de la ley del contador en pro de la defensa de la firma que tú representas, te pregunto, ¿qué cosas te gustaría ver si mañana decimos, bueno, vamos a darle espacio a que Rafael Rivera, con la experiencia que tiene peleando casos en la Corte del Código de Ética, casos en Sala Tercera, casos en constitucionalidad, vamos a pedirle a él que codifique las cosas que él vea que se pueden mejorar en este proyecto 459? ¿Qué cosas te gustaría ver en ese proyecto?
Bueno, a mí me gustaría, si no bien ver resultados en el proyecto, por lo menos que en esta oportunidad en donde el proyecto ha llegado a la asamblea y es el foro en donde efectivamente todos los grupos de interés pueden participar y plantear sus opiniones y sus recomendaciones para regular cualquier tema, en este caso el ejercicio de la profesión de la auditoría y la contabilidad. Yo me enfocaría en los temas que globalmente son relevantes para la profesión. Tú lo sabes bien, hoy por hoy hay un movimiento muy fuerte, sobre todo en Europa, para buscar, digamos, asegurar el mayor grado de independencia y la mayor calidad en los trabajos de auditoría, de auditoría financiera que se realicen a los clientes. Entre las principales propuestas que se están debatiendo, la primera es la rotación del auditor. ¿Por cuántos años debería una firma de auditoría revisar los estados financieros de los clientes antes de ser rotada a otra firma distinta que pueda venir con ojos frescos, una nueva visión, un nuevo enfoque y poder identificar situaciones que de repente por el largo plazo de estar atendiendo la cuenta, la comodidad que se puede desarrollar en el transcurso de muchos años, se pasan por alto en algún momento cuando tienes estas relaciones de 10, 20, 30 años de estar auditando a la misma empresa. Entonces, yo preguntaría, bueno, ¿qué hay con el tema de la rotación de auditoría en Panamá? ¿Cuál es nuestra posición? No recuerdo haber visto ninguna norma en la ley sobre este tema. El otro aspecto que me parece relevante es el tema de la revisión de las políticas, digamos, de control de independencia para la función de auditoría. Es decir, ¿qué tantas cosas puedo hacer como asesor a mi cliente de auditoría? ¿Cuáles son los criterios o los parámetros o las limitaciones que tengo para hacer trabajos de auditoría cuando estoy también haciéndole trabajos de asesoría a clientes? En Europa, en varios países, se está hablando de la posibilidad incluso de crear estructuras de control y de supervisión totalmente distintas para las funciones de asesoría y de auditoría. No he visto ni siquiera en la exposición de motivos cuál fue el análisis para concluir si eso era conveniente en nuestro mercado o no. El tema de cuáles son las barreras con respecto a la función de asesor versus la función de auditor, ¿no? De clientes. Y finalmente creo que el otro tema que me parece muy relevante es el tema, como dijimos, cuál es la función o cuáles deben ser las condiciones de contratación de servicios de auditoría en el sector público, ¿no? Para que tengamos reglas más claras y creo yo un level playing field para todos los actores en este mercado. Esos son los temas que me gustaría ver reflejados en el proyecto, o por lo menos discutidos. Creo que sería lo más adecuado, dada la discusión que estos temas están teniendo a nivel global. Muy bien, Rafael, estamos muy contentos con esta entrevista. Te felicitamos de nuevo en ese rol de Managing Partner que estás llevando en BDO, una de las firmas más grandes del mundo. En Panamá claramente se ubicaría entre una de las 4 más grandes. Te damos las gracias una vez más y te deseamos éxitos allá en esas nuevas gestiones que tienes de Managing Partner de BDO. Gracias, Carlos. Quería cerrar también indicando que creo que más que un enfoque de firma, yo creo que deberíamos tener en esta discusión un enfoque de qué queremos lograr con la modernización de la regulación de la profesión para todas las firmas y para todos los profesionales en el área de la contabilidad y la auditoría y tomar decisiones que busquen los mismos objetivos: mayor calidad en el trabajo, un mejor servicio para los clientes y también los mejores precios en lo que corresponde a los servicios que contrata el Estado, ¿no? Es más un enfoque, creo yo, como sector de la economía de Panamá y no tanto un enfoque de firma individual, lo que debería prevalecer en este caso. Muy bien, muchas gracias, Rafa.
Bueno, a la orden. Gracias por la invitación.